Llega una nueva emisión de Fuerte al Medio. Ya lo estoy viendo a Santi Marino. ¿Cómo estás, Santi? Hola, May, ¿cómo estás? Mirando en diagonal, me siento incómodo. Pero nadie te ve. Nadie me ve, es cierto. La magia de la radio hace que no se den cuenta que para mirarte a vos, mire al otro monitor. Las virtudes de la tecnología me tienen acá desconcertado. Espero no desconcentrarme para hacer esta columna. Hagamos de cuenta que no me estás viendo y que yo no te miro. Sí, está algo raro, ¿no? Como que aparezco duplicada. Ahora no, mira, ahora no. Ahora sí. Había un delay de bandera como en el offside, ¿viste? Te empezás a mover y después te escucho, pero está bien. Me escuchan bien, ¿no? ¿Ustedes? Yo te escucho perfecto. Sí, a veces me escucho con un eco, pero ya se va a ir, supongo, seguramente. ¿Sabés que hoy me decías lo del tema que íbamos a abordar? Y me agarró completamente de sorpresa. Mirá que yo trato de estar siguiendo las novedades de esta columna, pero no tenía idea de lo que estaba pasando, así que lo voy a compartir con quienes nos están escuchando. Hablamos de este cobro de 58 millones de euros por parte de la Comisión Europea a grandes plataformas digitales. Tengo muchas preguntas, Santi, sobre ese titular. Bueno, espero que parte de mi presentación las responda, y si no, estaré aquí mirándote para otro lado. Perfecto, voy a mirar para otro lado. me reía cuando me senté en la mesa para salir al aire, porque yo me había escrito acá en mis apuntes, que ahora son prolijos, yo te los muestro a vos que podés verlos. Espectacular. Cuando esta columna nació en La Mar en Coche, era unos jeroglíficos extrañísimos, y ahora son hojas impresas y a veces pantallas, y me puse, la introducción tenía que ver con la noticia del día, y en realidad cuando escribí la noticia del día entran risas grabadas, porque cuando yo preparé esto, la noticia del día era cuánto están cayendo los bonos y la bolsa. Al ratito se me ocurrió poner el tuit de la conferencia de prensa de un periodista deportivo, ¿no? Manuel, preguntarte no se pudo. Sensaciones. Ante la renuncia del ministro de la Corte. Entonces, en realidad, claramente tu sorpresa tiene sentido, porque por una vez en la vida, como canta la Delio Valdés, no están los medios de comunicación en el centro de la agenda pública por estos días. Más allá de que hay una vuelta de tuerca que tiene la columna que nos terminará haciendo hablar de grandes figuras que son de los medios, del ecosistema de medios y también de la política hoy. Spoiler, de Elon Musk vamos a hablar en parte. Pero efectivamente hay que buscar bastante para analizar y encontrar en la agenda pública la temática sobre la cual podíamos disparar la columna de hoy, porque no está en discusión en este minuto algo como podía ser hace una semana, y lo hicimos con Agus, en Argentina, la fusión entre Movistar y Telecom. Pero como nosotros hemos trabajado en Fuerte al Medio el año pasado, el anterior, y además tuvo que ver con un trabajo de investigación que hicimos con Agustín y parte del equipo del ISEP de la Universidad de Quilmes, la regulación que está llevando adelante la Unión Europea sobre medios digitales, y que vamos a empezar por ahí para terminar hablando de política, de negociación, de las nuevas figuras del poder, sobre todo usando como recursos y como fuentes dos textos que voy a recomendar en la lectura, que es una nota que tiene algunos días, que es de Natalie Sheckman, que se publicó en el diario AR sobre los Big Tech, los señores Big Tech, digamos, esta idea de los nuevos señores feudales, de tecnofeudales. Creo que Martín Becerra había escrito otra parecida en Anfibia hace un tiempo sobre los señores tecnofeudales. Y un pasaje que tiene el newsletter que entrega hoy en Cenital con temática de política internacional, Federico Merque, en el que habla de Elon Musk. Entonces voy a terminar de plantear esa vuelta de tuerca para terminar vinculando esa noticia que casi nadie conoce, ni siquiera vos que habías hecho los deberes, y un modo de ver la coyuntura, ¿no? Este momento histórico que es muy significativo. Efectivamente, la noticia tiene que ver con que la Comisión Europea le cobró casi 60 millones de euros a las grandes plataformas digitales para cubrir costos de la Ley de Servicios Digitales. Y acá hay que hacer un breve raconto de qué estamos hablando en términos normativos, pero también reírnos un poco de los montos y de las cifras, no porque nos parezcan poco, al contrario, es un montón,
pero sí porque es poquísimo al lado del negocio que maneja, Claro. el tamaño de los negocios que manejan esos señores tecnofeudales. Nadie es un señor tecnofeudal por 60 palos euros. Y aparte lo que imagino es que son varios, ¿no? Que no es que son 60 palos a una sola empresa. Está socializada la multa. Exactamente. Las tasas que le van a cobrar a estas empresas se le aplican a las grandes tecnológicas que tengan más de 45 millones de usuarios en la Unión Europea, es decir, no son todas, son unas pocas, pero dividido, esos 60 no los pone una sola billetera. Y son, por ejemplo, Twitter o X, TikTok, Instagram, Google, Apple, Snapchat y YouTube. Y buscan financiar la implementación y fiscalización de la Ley de Servicios Digitales durante el 2025. Vamos al contexto. Nosotros hemos hablado alguna vez que la Unión Europea, en el Parlamento Europeo, sancionó en el año 23 y puso en vigencia el año 24 dos normativas. Una es la de mercados digitales y otra es la de servicios digitales, que establece una regulación para la actividad que llevan adelante lo que nosotros conocemos operativamente como plataformas, y establece además límites en términos de concentración, no de la propiedad, porque es muy difícil reducir las estructuras de propiedad de estos grandes jugadores a nivel global, sino de mercado. Se les pone topes al tamaño de mercado y algunas tasas e impuestos a pagar si superás determinada cantidad de usuarios. Por ejemplo, estamos hablando de cuando una gran plataforma tiene más de 45 millones de usuarios en la Unión Europea solamente, que es donde tiene autoridad Bruselas, digamos, ¿no? Que Claro. así, en términos metafóricos se dice Bruselas por toda Europa, entonces tiene que pagar estas tasas. La Comisión Europea recaudó un poquito más de 58 millones de euros durante 2024 para cubrir los costos que implica aplicar la Ley de Servicios Digitales y que los va a usar en este año 2025. Esta normativa, la Ley de Servicios Digitales, establece nuevas obligaciones para las grandes plataformas que, insisto, entran en este grupo siempre y cuando tengan más de 45 millones de usuarios dentro de la Unión Europea, y son, las reitero, Twitter de Elon Musk, capitales estadounidenses, TikTok, capitales chinos, Instagram, Google, Apple, Snapchat y YouTube, es decir, casi todas de capitales estadounidenses, todas de capitales fuera de Europa. Nosotros decíamos con Agustín cuando hablamos de la sanción de esta ley, que lo que está pasando en este momento es que Europa regula una actividad donde no tiene empresarios competentes que llevan adelante. Hay solo una plataforma europea muy exitosa que es Spotify, de origen europeo, digamos, ¿no? Pero en general Estados Unidos, que no las regula, tiene a grandes desarrolladores, y del otro lado está lo que viene de China o del mundo oriental, con una velocidad de competencia muy significativa. Claro, no se está peleando con los propios. Claro, exactamente, regula lo ajeno, el bello encanto de regular lo ajeno, podríamos decir, para entender esta decisión de geopolítica. Estos 58, casi 60 millones de euros van a ser usados, son recaudados en concepto de tasa de super, es decir, y es un tipo de impuesto específico que la Unión Europea le cobra a estas empresas y las va a destinar a financiar la estructura necesaria para aplicar la ley. Pensemos lo contracultural que esto implica, no solo para la Argentina del gobierno anarco-libertario, sino para el Estados Unidos de Trump, por ejemplo. Porque con esos 60 palos lo que van a hacer es financiar la estructura necesaria para aplicar la ley, y esto incluye contratar personal especializado, desarrollar herramientas digitales para medir estas posiciones de mercado, por ejemplo, que a partir de las cuales se cobran impuestos y se regula esa actividad. Se envían solicitudes de información a las empresas tienen que notificar todo el tiempo, por ejemplo, desde cuántos empleados tienes, cuántos usuarios tienen y cuánto facturan. Las famosas auditorías. Una auditoría. Claro. Recordemos que es un sistema ciertamente opaco, Claro. el de Internet, el de su estructura de propiedad y su funcionamiento. Y también para iniciar, se va a usar este dinero para financiar el inicio de procedimientos de posibles incumplimientos. Un proceso judicial que demanda bancar abogados que durante mucho tiempo llevan adelante este tipo de acciones. El monto que debe pagar cada plataforma se calcula según 3 criterios principales. El primero se tiene en cuenta el monto total de los costos que tuvo la comisión. Es decir, ¿cuánto voy a cobrar de impuestos? Bueno, presupuestemos lo que me cuesta
operar durante un año como organismo. Ese es el primer criterio usado. El segundo, la tasa se distribuye en forma proporcional al promedio mensual de usuarios activos que tiene cada plataforma en la Unión Europea. Es decir, de acuerdo a cuántos usuarios vos tenés, es cuánto vas a pagar de esta tasa. Pero esa evaluación se hace mensualmente. Esto implica algo más allá de la operatividad. Lo que yo quiero que identifiquemos es que todos los meses las empresas le están notificando a la Unión Europea cuántos clientes tenés, cuántos clientes tienen. ¿Por qué sería interesante compararlo? Bueno, en Argentina, donde no podemos regular el funcionamiento de las plataformas como Netflix para que produzcan contenido nacional, el Estado argentino no tiene idea cuántos clientes tiene Netflix. No tiene idea cuántos clientes tiene Amazon, no tiene idea cuántos de esas plataformas tienen a sus clientes solapados, es decir, el mismo que tiene Amazon tiene Netflix. Acá se lo informan mensualmente y es el segundo criterio usado para cobrarle un impuesto. Y finalmente, el tercer criterio usado para ver cómo se cobra ese impuesto es que ninguna empresa puede pagar más del 0,05% de su ingreso neto global en el ejercicio fiscal anterior. Más allá del número, lo que implica es las empresas tienen que informar cuánto fue su ingreso neto global y a partir de conocer ese número es que un porcentaje bastante menor, el 0,05 o menos, es lo que van a tributar. Para lo que facturan a nivel internacional o solo en la Unión Europea. No, lo que generan en la Unión Europea, donde tienen, por ejemplo, más de 45 millones de clientes, lo que los convierte en sujetos alcanzados por esta normativa. Este mecanismo de financiamiento de la Ley de Servicios Digitales, donde las plataformas pagan por ser fiscalizadas, eso me interesa marcarlo. O sea, las empresas son reguladas, son fiscalizadas y encima sostienen el costo que implica esa fiscalización. Como sucede en muchos países que cobran a operadores de telecomunicaciones una tasa de control del marco regulatorio, por ejemplo. No es un invento. Este elemento planteado en la normativa se incluyó porque hay varios países que le cobran a las empresas lo que implica controlarlas. O sea, el gasto que implica controlarlas. Y lo hacen directamente. Uno podría decir que en Argentina también esto sucedía, estaba pensando eso en el ENACOM, ¿no? Y casi me pongo a llorar. Claro, ahí la tribu financia con la tuya contribuyente. Exactamente. Pero es interesante pensarlo acá, que no es con la tuya contribuyente, es con la de las empresas. Claro. No es con un porcentaje de lo que paga cada usuario en el abono básico de telefonía móvil, sino con las tasas y las multas que pagaban los licenciatarios por incumplir determinadas cuestiones. Ese es un modo indirecto. Acá es un modo directo. Te vamos a fiscalizar, estás regulado, te vamos a fiscalizar y pagás lo que cuesta fiscalizarte. Entonces, ese mecanismo de financiamiento fue objetado, fue muy criticado por Meta, el dueño de Facebook, de Instagram y de WhatsApp, por TikTok y por Google, quienes presentaron demandas judiciales cuestionando la legalidad de las tasas ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Sin embargo, esa presentación judicial no prosperó y efectivamente tienen que pagarlo, y lo hicieron, y durante la gestión del 24 generaron montos para pagar que oscilan los 60 euros, que es con lo que se va a financiar este organismo regulador durante el 25. Y ponele el argumento de esas empresas para ir a una instancia judicial, o sea, la denuncia es sobre qué argumento, sobre, me estás cortando la libertad de ganar guita, de comercio, de qué, ¿eso? Hay uno que es de personería jurídica primero, que es, miren señores, yo soy una organización comercial con sede en Delaware, Estados Unidos. Entonces, ustedes no tienen por qué cobrarme impuestos, ante lo que la justicia de la Unión Europea le dice, seamos serios, señores. Sea bueno. Acá. La normativa obliga a tener oficinas en el territorio europeo, con lo cual este argumento de la personería jurídica queda de lado. Y luego está la cuestión de criticar el tipo de tasa que se cobra, la forma de cobrarlo, el hecho de que de acuerdo a mi porcentaje. Pero ahí cuando las empresas se ponen a discutir eso ya perdieron, porque están discutiendo cuánto y cómo, no si les van a cobrar. Claro. Pero efectivamente no es que las empresas no judicializaron la cuestión, que es lo que suele pasar en países como el nuestro, por ejemplo. Las empresas de telecomunicaciones o las de medios judicializan los procesos normativos, bueno, allí también, pero el Tribunal de la Justicia de la Unión Europea le dio la razón a la Unión Europea y entonces estas empresas tuvieron que pagar.
Y es interesante pensar en esta cuestión. Desde que entró en vigor la ley, desde que está vigente, sancionada en el 23 y entró en vigor en el año 24, esta comisión ha enviado unas 100 solicitudes de información a plataformas y ha abierto 10 investigaciones formales porque la información solicitada no fue debidamente notificada, no se respondió exhaustivamente toda la cuestión. Y la más avanzada es contra Twitter, es contra X, por presunta falta de transparencia y escasa rendición de cuentas. Míralo a Elon. Aquí tenemos acá no te escuché. No, decía, míralo a Elon, ¿no? Como, dale, muchachos, dame la información completa y lo que te estoy pidiendo, por favor. Entonces, ahí tenemos la estructura. Hay una ley en la Unión Europea que establece la lógica de funcionamiento de la regulación y del agente regulador. Hay un mecanismo de financiamiento establecido, hay cobro de ese financiamiento y se explica, en esta columna se intenta hacerlo, qué hace la comisión con eso. Cuando uno hurga en qué tipo de medidas lleva adelante esta organización que alcanzó este financiamiento nada desdeñable de 60 palos euros para este año, lo que encuentra es que Twitter es la empresa más veces acusada y más seriamente acusada por incumplir la normativa de la ley de mercados digitales. Y entonces me fui a buscar una nota que hay en Observacom en el mes de julio del año pasado, 2024, donde encontramos que Twitter fue acusada por incumplir obligaciones de transparencia con la Unión Europea a partir de esta normativa. Lo que dice esa denuncia que hizo la Unión Europea fue que la empresa no cumple con la transparencia requerida en materia de publicidad, no proporciona acceso a sus datos públicos a los investigadores de la comisión y da cuenta del diseño de la marca de verificación azul que engaña a los usuarios. Fíjate cuán nacional se vuelve esta cuestión, porque esto ha sido objeto del debate público en Argentina, cómo crecieron exponencialmente la cantidad de cuentas con el clic azul que implica ese reconocimiento. Y esos tres incumplimientos fueron las conclusiones preliminares de una investigación que hizo la Unión Europea desde diciembre del 23 en adelante y que tiene en este proceso judicial contra Twitter una muestra de cuán opacas quieren y cuán opacas pueden ser las empresas y las plataformas digitales, que son aquellas de donde sucede el debate público, aun cuando estemos frente a un actor un poco más poderoso que un Estado como el argentino, la Unión Europea, y con una norma vigente que logra cobrarles impuestos. Más allá de cómo termine esta cuestión, lo que a mí me interesaba mostrarles es qué otra cosa se puede hacer más que mirar para otro lado en relación de la interacción Estado y plataformas digitales, que son las que hacen a lo que sostiene nuestra vida cotidiana. Bueno, se puede regularlas, se las puede regular, se les puede cobrar impuestos, se les puede llevar adelante un proceso y un litigio porque divulguen información bien opaca, pero lo interesante es que esa regulación no la puede hacer el regulado, que es una tradición del modelo neoliberal, regula el regulado, que puede materializarse a partir de la decisión de Facebook, por ejemplo, de no controlar más el contenido que aparece, si es veraz o no, y establecer con su lógica de términos y condiciones qué tipo de contenido circula y qué no. Eso regula el regulado, o el modelo en el cual las grandes organizaciones escriben la letra de la ley, o sea, mediante mecanismos como el lobby, inciden para el diseño de los marcos regulatorios. Entonces, hay otra forma de interactuar con las plataformas. Lo que pasa es que eso las plataformas, y sobre todo los dueños de la plataforma, lo han entendido muy bien, y empezaron a plantear y a reconocer que esta cuestión tal vez sea más política que económica. Es decir, si pensamos a la relación entre estados y plataformas como un videojuego, esa relación ha pasado de pantalla. Primero fue la pantalla de ayúdennos a crecer, somos jóvenes empresarios que estamos haciendo creaciones que le mejoran la vida a las personas, ayúdennos no poniéndonos el pie del Estado delante, generándonos exenciones impositivas y no sancionándonos leyes que nos limiten nuestro accionar. Después de ese cambio de pantalla, frente a la segunda pantalla podría ser esta idea de el crecimiento económico exponencial que han tenido estas empresas, que las llevó a convertirse en señores tecnofeudales y a disputar el poder político con los estados, o sea, a disputar
la capacidad de quién condiciona y quién establece límites. Esa disputa tiene, de acuerdo a la zona geográfica en donde se lleve adelante, diferentes formas de materializarse. En Estados Unidos tiene una hacia la que quiero ir ahora, en Europa tuvo otra. En Europa fue, vamos a regular, vamos a establecer normativa y vamos a tomar una decisión política que nos permita fortalecernos en nuestra virtud. Somos un montón de territorios, tenemos un acuerdo económico, somos una unidad económica determinada y establecida hace mucho tiempo, tenemos hasta una moneda común, y entonces no va a ser un problema para nosotros políticamente establecer ciertos límites, y como decíamos antes, eso lo podemos hacer porque estamos interactuando con actores que no son de capitales europeos. Entonces esa disputa tiene esa forma en Europa. En Estados Unidos se ha convertido en una disputa política un tanto diferente, y es esa en la que a Federico Merkel, en su nota de Cenital, a la que les hacía referencia más temprano como fuente de esta columna, le permite preguntarse si estamos frente al siglo de Elon Musk, pero no por todo lo que Elon Musk haya cambiado en sí mismo, sino por lo que el funcionamiento y el éxito de Elon Musk explica de cómo funciona el poder político en la actualidad, pensando entonces en cómo en este momento las plataformas han quedado casi obligadas a jugar a la política y lo están haciendo sin ningún empacho. Lo que pasa que, como en tantas otras ocasiones, Musk se pasó 3 pueblos. Se pasó 3 pueblos Twitter, incumpliendo la normativa en Europa, y por eso es la que recibe una acusación muy seria de no informar, de no divulgar, de no darle las informaciones que la Unión Europea le pide, y se pasó 3 pueblos en términos políticos en Estados Unidos, convirtiéndose no solo en un funcionario, sino capaz en el actor principal del gobierno de Donald Trump, con un montón de contradicciones que Federico Merkel le marca en ese texto y que nos sirven para empezar a cerrar la columna. Lo que dice Federico ahí es que todas las eras tienen una figura central. Cada momento histórico tiene una representación histórica que sintetiza el modelo de desarrollo. Por ejemplo, De Gaulle fue en Europa la figura central cuando intentó permanecer como superpotencia más allá de la deriva democrática. Uh-huh. Bueno, Mandela fue el hombre de su era también. En esa lógica, dice Federico, si hubiera que elegir hoy un hombre de nuestro tiempo, no sería un estadista ni un diplomático, sería Elon Musk. No porque represente valores elevados, sino porque encarna los opuestos con una soltura perturbadora, dice Federico. Musk es, en esencia, un collage de contradicciones. Es defensor del libre mercado, pero corteja regímenes autoritarios. Es un empresario globalista que filtrea con el nacionalismo económico. Es libertario declarado, pero depende masivamente del Estado. Y no solo en los Estados Unidos, sino también en China, donde se lleva adelante gran parte de la producción de los autos Tesla, claro, por ejemplo, y que ha generado también la contradicción de haber habilitado la existencia de un competidor, porque hoy Tesla tiene en China un fabricante de autos eléctricos que vio cómo crecía con su presencia allí en ese mercado y por copia se desarrolló velozmente. Y en ese contexto hoy es el dueño de la zona donde se juega el libre intercambio de mensajes. Se compró Twitter para hacer más libre ese debate público, para quitarle el sesgo que tenía y las dificultades que tenía para el funcionamiento democrático, y resulta que desde entonces han proliferado las cuentas trolls, han proliferado los discursos de odio, ha proliferado el negocio de las cuentas con doble clic azul, esas sobre las que no le informa bien a la Unión Europea, y sin embargo no admite ninguna relación con los estados que no sea aquella en la que él impone las condiciones. Hay un pasaje muy interesante del texto de Federico Merkel en Cenital de hoy que dice: veamos cómo se mide el poder de Trump. Su influencia no depende del aparato público, sino de una infraestructura privada. Es dueño de satélites, de plataformas, de contratos, de los que los estados ya no pueden prescindir. Hoy no es posible pensarse sin la presencia de Elon Musk. Y entonces el Pentágono lo llama por teléfono, Kiev lo necesita y Bruselas lo regula con un temblor en la voz. Es decir, tampoco es que Bruselas se siente ganador cuando establece que Twitter es la plataforma más denunciada y contra la que más intensamente deberá ir. No sabemos cómo va a terminar esta historia, como suele suceder en estos casos en Fuerte al Medio,
pero sí lo interesante es pensar cómo se vive en una era en la que los grandes dueños de las grandes plataformas, donde pasamos muchísimo tiempo, donde interactuamos en términos laborales, profesionales, educativos y de relaciones interpersonales, y donde dejamos un montón de guita, le está marcando la cancha a los estados con modelos como el estadounidense, en donde no hay regulación ni freno, o con modelos como el europeo, en donde se les cobran impuestos, se los regula, pero como dice Federico, se lo hace con un temblor en la voz. Me encanta, Santi, porque sin decir la noticia del día la sobrevolamos, ¿no? O sea, casi que nos estamos derritiendo en términos de mercados internacionales, geopolíticos, y acá hay una linda arista también para seguir analizando estos conflictos que también tendrán su devenir en estos días, claramente. Bueno, no sé si respondí tus preguntas, pero una pregunta que podríamos hacernos es ¿por qué estos mercados que hoy se están haciendo crema se desarrollan más allá de los procesos políticos? Porque no están regulados. Claro. Bueno, no están regulados los mercados financieros, tal vez como deberían estar. Bueno, las plataformas no están reguladas en la mayoría de los países, operan con activos financieros, y en donde están reguladas, como sería Europa, la debilidad de sus estados parece ser una marca de esta interacción con estos grandes jugadores, que son los que toman las decisiones, y que en este momento además son los que toman las decisiones institucionales, porque están muy cerca del poder cuando no lo integran. Santi, gracias por esta columna. Obviamente seguiremos el lunes que viene analizando alguna de otras aristas vinculadas al sistema de medios, ya no solo nacional, sino a nivel global, ¿no? Cada vez cuesta menos dedicarse solo a lo nacional. Si es que seguimos aquí... Ay, no me lo digas, Santiago. No me lo digas. Santi, nos encontramos la semana que viene. Muchas gracias. Pasó Santi Marino, en este caso, haciendo un análisis a partir de una noticia que se conoció sobre el cobro de 58 millones de euros por parte de la Comisión Europea a grandes plataformas digitales.